¿Qué tal, doctores? Buenos días. Quien les saluda es el doctor Juan Carlos Valverde. Soy cirujano general, soy cirujano de colon y recto, soy trujillano. Bueno, he hecho algunas rotaciones internacionales y pertenezco a algunas sociedades, como ven ahí. Llevo ya cerca de 5 años dando clases para ENAM, salud, residentado, básicamente en el área de cirugía general. Y bueno, vamos a iniciar con ustedes la fase 1 de la primera clase, ¿correcto? En estas clases teóricas, porque la fase 1 es un poco teórica, si bien es cierto, vamos a tener referencias de ciertos libros, generalmente la bibliografía que se usa aquí en Perú es el Schwartz y el ATLS, ¿ya? Entonces, cuando tengan alguna duda, porque pueden surgir dudas de todas maneras, siempre hay que revisar el Schwartz o el ATLS, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Pues este es más o menos el cuadro, cómo se han repartido las preguntas en estos años en relación al examen ENAM. Ya, generalmente el que tiene el grueso de las preguntas es la patología intestinal, ¿no? La patología intestinal abarcando el tema del apéndice, la cirugía colorectal y la obstrucción intestinal, ¿ya? Además, la patología no rectal, la patología hepática y de vías biliares también ofrecen un buen grupo de preguntas, igual que la patología herniaria. ¿Ya? Entonces vamos a revisar de manera ordenada estas patologías y vamos poco a poco, si bien es cierto la clase es teórica, vamos a ir dirigiendo los enunciados que les vaya diciendo al examen. ¿Ya? El objetivo de esta clase básicamente es lograr que ustedes puedan desarrollar cualquier pregunta que venga en el ENAM. Ese es el objetivo de esta clase, ¿ya? Les voy a dar unos datos por ahí adicionales que les van a servir en su función como internos y también uno que otro dato por ahí que les va a servir también en su función ya como médicos y para la vida, para su cultura, digamos, en cirugía general, ¿ya? Vamos a avanzar, patología intestinal. Entonces acá tenemos las acápides que incluyen patología intestinal, patología apendicular, cáncer colorectal, enfermedad articular y obstrucción intestinal. Ojo. Entonces vamos a empezar con el apéndice secal, ¿ya? En relación al apéndice secal, nos enseñaban pues en la universidad una serie de patrones anatómicos del apéndice, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de eso. Entonces, acá tenemos, este es el ilion, este es el ilion y este es el ciego, ¿correcto? Todo lo que está por debajo de la unión de la válvula ileocecal es ciego. O sea, esto es ciego, ¿correcto? De acá para acá es colon ascendente y esto para acá es ciego, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, el apéndice digamos, surge a nivel de la unión de ¿qué? De las tres tenias mesentéricas, ¿ya? Las tenias mesentéricas no es otra cosa que el músculo longitudinal externo. Recuerden que el intestino tiene circular interna y longitudinal externa, pues la tenia es un aglomerado del músculo longitudinal externo del intestino, ¿verdad? Hay tres tenias, esas tres tenias, correcto, justamente cuando se juntan, confluyen, ahí surge el apéndice, ¿ya? El apéndice puede adoptar posiciones variables, ojo, ¿ya? Como vemos acá, posiliar, preiliar, pélvica, subsecal, parasecal y la más frecuente que es la retrosecal ascendente, ¿ya? La más frecuente es la retrosecal ascendente, ojo. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esta posición? Porque ustedes siendo internos, estando cursando el internado, ¿correcto? Es muy probable que tal vez en alguno que otro hospital aquí en el Perú les permitan, como parte de su formación, llevar a cabo una apendicectomía. Entonces, a veces cuando yo opero con mis internos o cuando operaba con mis internos, siempre pues lo más difícil para el interno es ubicar el apéndice. Entonces, siempre el apéndice hay que ubicarla aquí, a la unión de las tres tenias y 2 centímetros por debajo, 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Ya? Entonces, el apéndice, si bien es cierto, no tiene una función determinada, se ha descrito algunas funciones, como vamos a ver más adelante. El apéndice tiene una válvula, ojo, la válvula del apéndice se llama válvula de Gerlach, ¿ya? Válvula de Gerlach. La vesícula también tiene una válvula, tiene otro nombre, ¿ya? Entonces, la válvula del apéndice se llama válvula de Gerlach, ojo, ¿ya? El tamaño del apéndice va a ser variable, ojo. Puede ser
pequeña, puede ser larga, puede ser mediana, ¿ya? O sea, la longitud del apéndice, la longitud es variable, no nos importa tanto la longitud. Lo que nos importa del apéndice es su grosor, ¿ya? El grosor del apéndice normalmente es menor a 6 milímetros, ¿ya? Si un apéndice tiene más de 6 milímetros, debemos pensar que ese apéndice ya se encuentra inflamada. O sea, si vemos en una ecografía, en una tomografía, un apéndice mayor a 6 milímetros, ya hay que pensar que se encuentra inflamada, ¿ya? La posición más frecuente de todas es la retrocecal, ¿ya? La retrocecal ascendente, esa es la más frecuente, ¿ya? Y es motivo de pregunta también. En cuanto a la irrigación del apéndice, el apéndice recibe irrigación ¿de quién? De la arteria ileocólica, ¿ya? Ileocólica, ¿correcto? También llamada porque tiene dos ramas, biseco, dos ramas para el ciego, biseco, ilio, apéndico, cólica, ya es un nombre más largo, o arteria ileocólica simplemente. Entonces, la arteria ileocólica, acá hay que ubicarnos en este gráfico, ¿correcto? La arteria ileocólica va a salir ¿de quién? Acá tenemos a la arteria mesentérica superior, ¿ya? Sale de la arteria mesentérica superior, ojo. Por acá sale la arteria ileocólica y va a dar ramas, ¿verdad? Para el ciego, para el ilion y para el apéndice. Esta es la arteria apendicular. Entonces, ¿quién irriga el apéndice? La arteria apendicular al final. Es rama de la ileocólica, ¿ya? La arteria apendicular. Esa arteria apendicular va a correr más o menos por el borde libre del mesenterio del apéndice. Recuerden que el mesenterio, tanto en colon como apéndices, por donde circulan los vasos sanguíneos. Ese es el mesenterio, un tejido más o menos graso, ¿ya? Entonces, por aquí viene la arteria apendicular por el borde libre. Entonces, la parte que se encuentra más irrigada del apéndice secal justamente es el borde que tiene contacto con ese mesenterio, el borde mesentérico, ¿ya? Y la parte que se encuentra menos irrigada del apéndice secal, ¿cuál es? Es el borde antimesentérico, ¿ya? Antimesentérico. Por eso es el borde que se va a perforar con mayor facilidad, debido a que como es el menos irrigado, va a estar más susceptible que a la isquemia y a la necrosis y a la perforación, ¿ya? Entonces, en la fisiología se creía que el apéndice no servía para nada en realidad, ¿correcto? Se pensaba que solamente servía para que el cirujano pues tenga chamba y que operara en la guardia. No, se cree además que tiene una función inmunológica, ¿ya? Esa función inmunológica se cree que se debe a la secreción de inmunoglobulinas, ¿correcto? Y las inmunoglobulinas que se sintetizan en la mucosa son las inmunoglobulinas A. Y entonces, esa es la inmunoglobulina que secreta el apéndice. Además, el hecho de que tengas tu apéndice, ¿correcto? Te puede, digamos, debido a ese expuesto papel inmunológico, te puede proteger ante ciertas patologías. Y el hecho que te la quiten también te protege. ¿Cómo qué? La apendicectomía como factor protector ¿de qué? De la enfermedad de la colitis ulcerativa, ¿ya? O sea, que te quiten el apéndice es factor protector de colitis ulcerativa, ¿ya? Y es un factor de riesgo ¿para qué? Para enfermedad de Crohn, ¿ya? Factor de riesgo para enfermedad de Crohn. Ojo. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito. En relación a apendicitis aguda, en relación a la epidemiología. Entonces, la apendicitis obviamente es la principal causa, la primera causa de abdomen agudo quirúrgico, ¿correcto? Prácticamente en casi todas las edades, ¿ya? Entonces, en relación a su epidemiología, debemos saber que, si bien es cierto, el apéndice es la primera causa en todas las edades, la incidencia más frecuente es entre la segunda y tercera década de la vida. O sea, ¿cuál es la segunda y tercera década de la vida? De los 10 a los 20 y de los 20 a los 30 años. Segunda y tercera década de la vida. Aquí te da la apendicitis, ¿ya? Correcto, se dice que hasta el 5 a 7% de la población, del 5 al 7% de la población va a desarrollar apendicitis en algún momento en su vida. Obviamente con mayor frecuencia entre los 10 y los 30 años, pero así más o menos es la incidencia acumulada de apendicitis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es bastante elevada en realidad, ¿correcto? Bueno, ¿por qué nos da apendicitis? La apendicitis tiene varias causas. Básicamente nos da apendicitis porque hay una obstrucción, ¿verdad? Tenemos acá el apéndice.
hay una obstrucción este es el ciego, esta es la tenia. ¿Ya? Hay una obstrucción de la salida del apéndice. Y la obstrucción va a ser debida por dos causas, básicamente. Una, los fecalitos, ¿ya? Una, los fecalitos, y otra, la hiperplasia linfoide. Sin embargo, la hiperplasia linfoide y los fecalitos, ¿ya? Fecalitos. La hiperplasia linfoide es la principal, es la primera causa de apendicitis, ¿ya? Justamente, ¿por qué? Porque esta hiperplasia linfoide se va a dar entre los 10 y 30 años, que justamente es el pico de la incidencia de la apendicitis. Y los fecalitos se va a dar generalmente pasados los 40, 50 años, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que son causas diferentes, más o menos la fisiopatología es la misma, o el fecalito o la hipertrofia linfoidea, y por cierto, esa hipertrofia linfoidea tiene un nombre, esos ganglios, ese acúmulo linfoideo, se llama amígdalas de Rose, ¿ya? Amígdalas de Rose. No placas de Peyer, ojo. Las placas de Peyer se encuentran a nivel de ¿dónde? Del ilion terminal, ojo, ¿ya? Entonces acá se llaman amígdalas de Rose. Entonces, van a obstruir la salida, ¿de quién? Del apéndice. El apéndice, si bien es cierto, secreta moco, ¿correcto? Pero ese moco debería salirse, ¿verdad? Entonces, al haber una obstrucción, ese moco se va a acumular dentro del apéndice, ¿verdad? Ese moco, como se va a acumular, va a aumentar, ¿qué? Va a aumentar la presión dentro de la luz apendicular. Va a aumentarse la presión. Al aumentarse la presión, se va a ejercer presión sobre la mucosa. La mucosa va a sufrir, ¿qué? Una compresión. Y al sufrir una compresión, se van a taponar en primer lugar los vasos linfáticos, en segundo lugar se taponan los vasos venosos y en tercer lugar se taponan los vasos arteriales. Al taponarse la circulación va a ocurrir una isquemia y luego de la isquemia viene la necrosis y luego la perforación, ¿ya? La perforación, que es la complicación más grave, ¿correcto? Entonces, en la fisiopatología, ¿qué ocurre? La obstrucción del lumen apendicular. La obstrucción del lumen apendicular. Sin embargo, se han descrito otras patologías como causa de apendicitis y debemos recordar en primer lugar la causa oncológica más frecuente, que ¿cuál es? Es el tumor carcinoide, ¿ya? Entonces, a veces los tumores carcinoides, o mejor dicho, la mayoría de las veces, los tumores carcinoides, cuando dan síntomas, se presentan como ¿qué? Como apendicitis, ¿ya? ¿Correcto? Además, se ha relacionado con ¿qué? La apendicitis con la infección por citomegalovirus, con la infección por Campylobacter, ¿ya? Campylobacter jejuni. Y además con la infección por Yersinia pestis, También con el virus del herpes, también con todos los virus, con el VIH también. Entonces, hay una serie de teorías en relación a la causa de la apendicitis, ¿ya? Y estas teorías han sido respaldadas básicamente porque en algún momento se intentó que someter a los pacientes con apendicitis a un manejo médico. Y algunos respondían, ¿ya? Pero habían otros que no respondían. Bueno, y eso para su cultura general, en un libro de cirugía general, un texto, menciona la historia justamente del manejo de la apendicitis aguda, ¿no? Hubo un estudioso que creía, cirujano, que creía que el paciente se podía curar solamente con el manejo médico. Entonces, justo le dio apendicitis a su hijo y lo sometió a un manejo médico, ¿correcto? Pero su hijo falleció por la apendicitis. Entonces, en teoría el manejo médico no sirve, ¿ya? Pero en algún momento se intentaba el manejo médico, pero el manejo médico también de la apendicitis se ha contraindicado. ¿En qué tipo de apendicitis? En la apendicitis por fecalitos, ¿ya? Por fecalitos. Nunca manejo médico en apendicitis por fecalitos, según esta supuestamente guía, ¿no? Según estos supuestos reportes, ¿ya? Pero en la práctica, pues nadie va a dar manejo médico a la apendicitis, ¿ya? Nadie. Eso ya, y tampoco en el ENAM, olvídense el manejo médico, simplemente les comento para su cultura, ¿ya? Apendicitis aguda. En la microbiología, la apendicitis aguda obviamente es un órgano hueco, ¿verdad? El apéndice que está en la cavidad abdominal, que es parte del tracto digestivo. Entonces, en el tracto digestivo tenemos que básicamente gram negativos y anaerobios, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una apendicitis, vamos a tener infección, ¿por qué? Justamente por estos gram negativos. Y a la cabeza, ¿quién tenemos? A
coli, y en segundo lugar a bacteroides, ¿correcto? Sin embargo, en apendicitis complicadas, el que más frecuentemente se presenta, ¿quién es? Bacteroides. O sea, cuando hay perforación, ¿en quién deberíamos pensar? En bacteroides. Cuando hay abscesos, ¿en quién deberíamos pensar también? En bacteroides, ¿ya? Los anaerobios son la principal causa de abscesos intraabdominales. Ojo, ¿ya? En la sintomatología, los síntomas de la apendicitis van a ser diversos, pero recuerden que el síntoma más frecuente es el dolor, ¿ya? No existe apendicitis sin dolor. El dolor siempre va a estar presente, ojo, es lo primero que debemos buscar, ¿ya? Y justamente es el motivo por el cual el paciente va a la emergencia. O sea, el paciente no dice, doctor, ¿sabe qué? Vengo porque no tengo hambre. No, te dice, vengo porque me duele, doctor. Y adicionalmente, ¿sabe qué? No tengo hambre, pero viene por el dolor el paciente. Entonces, este dolor abdominal, correcto, que es el síntoma más frecuente, ¿ya? Este dolor va a tener una característica, que no va a aparecer de manera directa en la fosa ilíaca derecha, que aparece primero en el epigastrio, luego en la zona periumbilical y termina quedándose ¿dónde? En la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Y eso tiene un nombre, se llama triada migratoria de Kocher, ¿ya? Esta migración en cuanto a la localización, triada migratoria de Kocher. Pero si lo vemos en el tiempo, también tiene un nombre, se llama cronología de Murphy. La cronología de Murphy suele tardar de 4 a 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que tú inicias con el dolor a nivel de la zona, periumbilical, correcto, inicias con el dolor, y luego vas a terminar con dolor en fosa ilíaca derecha. Eso se presenta generalmente entre el 60 y el 70% de los pacientes, la cronología de Murphy. ¿A qué se debe la cronología de Murphy? ¿Ya? ¿A qué se debe? Entonces tenemos primero un dolor a nivel periumbilical, ¿verdad? Y luego un dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. ¿A qué se debe estos dolores? En primer lugar, el dolor a nivel periumbilical, el dolor a nivel periumbilical se debe a qué? A la irritación del sistema nervioso simpático, ¿ya? A la irritación del sistema nervioso simpático. ¿A través de qué? Del peritoneo visceral, ¿ya? El peritoneo visceral es el que se va a irritar, ¿correcto? En cambio, el dolor en fosa ilíaca derecha se debe a irritación de qué sistema nervioso? El sistema nervioso somático, ¿ya? Somático. ¿Debido a qué? Debido a la irritación del peritoneo parietal. El dolor visceral es diferente, es mal localizado, es sordo, a veces el paciente manifiesta como que es un malestar vago, como que eructos, como una serie de molestias extrañas, pero a las finales todas expresan ese dolor visceral. ¿Ya? Y el dolor parietal sí es diferente, es localizado, el paciente te puede señalar hasta con el dedo donde le duele. Ya, esa es la diferencia, ¿ya? Ojo. Ahora, ¿qué más tenemos en apendicitis? El tema de las náuseas y los vómitos. Recuerden que las náuseas y los vómitos son posteriores al dolor, ¿ya? Posteriores al dolor. Ojo, posteriores al dolor. ¿Ya? Si tenemos náuseas y vómitos antes del dolor, hay que pensar en otra causa, pero generalmente esa causa no va a ser la apendicitis, ¿ya? Ojo. La diarrea también, obviamente, la diarrea es posterior al dolor también. Fiebre y anorexia, ¿ya? La fiebre se va a presentar sobre todo en aquellos pacientes que ya están complicados, generalmente pasadas las 18 horas. La anorexia es frecuente, sin embargo, ojo, la anorexia no es el síntoma más frecuente. Ya habíamos dicho que el síntoma más frecuente es el dolor, ¿ya? No vayan a caer en esa pregunta. La anorexia casi siempre acompaña al paciente con apendicitis. Es por eso que cuando estás en la guardia, imagínate en la noche, llega un paciente con apendicitis a las 2 de la mañana, ya con dolor en fosa ilíaca derecha. Tú generalmente le preguntas, ¿y qué comió, verdad? Por si acá algo le haya caído mal. ¿Ya? Entonces el paciente va a decir, doctor, ¿sabe qué? Yo no comí, no tuve hambre en la noche, no he cenado. Entonces, esa es la historia típica. Un paciente con apendicitis te va a decir que no cenó, que no almorzó, que no desayunó, ¿ya? Y justamente eso tiene un nombre, ¿ya? Los gringos le pusieron un nombre, signo de la hamburguesa. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente te pide una hamburguesa, quiere decir que tiene cualquier cosa menos apendicitis,
¿ya? O sea, la anorexia tiene que estar presente. Si el paciente tiene hambre, hay que pensar en otras causas de dolor, pero no en apendicitis. Ojo. En relación a los signos de apendicitis aguda, tenemos una serie de signos. Vamos a empezar con el signo de McBurney, ¿verdad? Entonces, el signo de McBurney, si trazamos un abdomen, si trazamos el abdomen acá está el ombligo. Está medio raro mi dibujo. Espina ilíaca anterosuperior es esta. Ombligo, espina ilíaca anterosuperior. Trazamos una línea y separamos esta línea en 3. Acá se encontraría el punto de McBurney, que es un punto doloroso. Tú le presionas al paciente ahí y le va a ocasionar dolor. También tenemos un punto que puede ser motivo de pregunta, que es el punto de Lanz, que se da entre la unión de las dos espinas ilíacas anterosuperiores, ¿ya? Acá estaría el punto de Lanz, ¿ya? Ambos son puntos dolorosos. Obviamente el punto de Lanz está más abajo, va a ser más positivo en pacientes con apendicitis pélvicas, ¿ya? Y el punto de McBurney es para la típica apendicitis retrocecal, ojo, ¿ya? ¿Correcto? Bueno, además tenemos otros signos que van a manifestar una apendicitis aguda, como el signo de Robson. El signo de Robson consiste en presionar la zona izquierda del abdomen y el paciente va a sentir dolor en la zona derecha. ¿Esto debido a qué? A que el gas va a trasladarse del colon izquierdo al colon derecho hasta el apéndice y va a distender esta zona y va a ocasionar dolor. Ese es el signo de Robson, ¿ya? El signo de Psoas consiste al paciente hacerle extender su pierna hacia atrás y es positivo en qué tipo de apendicitis, en apendicitis retrocecales, ¿ya? En cambio, el signo del obturador consiste en al paciente hacerle doblar su pierna, ¿correcto? Y hacer una rotación interna, y eso ocasiona dolor. ¿En qué tipo de apendicitis se va a presentar el signo del obturador? En apendicitis del tipo pélvicas, ¿ya? Pélvicas, ojo, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de apendicitis, si bien es cierto el McBurney, el Robson, el Lanz, el Psoas, el obturador son signos, pero estos no son signos peritoneales, ¿ya? Es importante diferenciar los signos peritoneales, porque cuando hablamos de signos peritoneales, hablamos de peritonitis, ¿ya? Peritonitis. Y si estamos hablando de peritonitis, estamos hablando de que el paciente tiene que ser sometido a una cirugía, ¿ya? Cirugía, ojo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos de peritonitis? Tenemos básicamente 3 signos físicos de peritonitis. A la cabeza, ¿qué? El rebote, ¿ya? El rebote, ¿correcto? Que en apendicitis tiene un signo, tiene un nombre especial que se llama Bloomberg, ¿verdad? En apendicitis. Es el rebote en fosa ilíaca derecha. Correcto, también tenemos el tema de la percusión dolorosa. O sea, si tú le percutes al paciente en la fosa ilíaca derecha, le va a doler. Percusión dolorosa también es un signo peritoneal, ojo. Y también tenemos la rigidez muscular, ¿ya? La rigidez muscular también es un signo peritoneal, ¿ya? Y esto también se conoce como abdomen en tabla. A veces es tanto esta rigidez que el abdomen no se mueve, abdomen en tabla, ¿ya? Y como cuarto signo, podríamos poner incluso la sensibilidad de la piel, ¿ya? Pero yo quiero que en el cuarto signo ustedes se fijen en los signos indirectos de peritonitis. ¿Y cuáles son los signos indirectos de peritonitis? ¿Cuáles son? La PCR elevada, por ejemplo, la leucocitosis, ¿ya? La leucocitosis y la fiebre, ojo. Entonces, cuando le mencionen en el enunciado de la pregunta PCR, leucocitosis y fiebre, posiblemente habría que pensar en un problema quirúrgico, en una peritonitis, pero tendría que estar acompañado ¿de qué? De cualquiera de estos, ¿ya? Porque sin estos, ¿qué pasaría? PCR se puede elevar en una diarrea, leucocitosis también se puede haber en una diarrea, incluso fiebre puede haber en una diarrea, ¿ya? Entonces, estos sirven, obviamente, cuando están presentes cualquiera de los 3 anteriores, ¿ya? Ahí sirven, ojo. En relación, entonces acá tenemos la temperatura, obviamente se presenta cuando el cuadro ya está avanzado, generalmente luego de 18 horas. Rebote ya les dije que es, el guiñado de Musi no es otra cosa que el dolor en cualquier parte del abdomen, ¿ya? En cualquier parte del abdomen, pero es un rebote. O sea, el rebote localizado en fosa ilíaca derecha es Bloomberg. El rebote en cualquier parte del abdomen se llama signo de guiñado de Musi, ¿ya? Tenemos pruebas de laboratorio también. Dentro de las pruebas de laboratorio, lo que vamos a pedir generalmente es un hemograma, ¿verdad?
Generalmente pedimos un hemograma. En el hemograma, ¿qué vamos a ver? Leucocitosis. Siempre y cuando hayan pasado ciertas horas, porque en las primeras horas a veces el hemograma va a ser normal, pero pasado las 18 horas, generalmente va a estar alterado, ojo, ¿ya? Y generalmente se eleva por encima de 18.000, así dice la bibliografía, da un valor exacto, ¿ya? Por encima de 18.000 los leucocitos, obviamente con desviación izquierda, ¿verdad? Cuando preponderan los abastonados, ¿ya? Ojo, ¿correcto? Bueno, en la PCR también se va a elevar, ¿ya? La PCR se va a elevar en todos los pacientes prácticamente, es un marcador de inflamación, es un marcador inflamatorio. Recuerden que la PCR, si bien es cierto se eleva en inflamación, infección, generalmente no se va a elevar como debería en pacientes con insuficiencia hepática, ¿ya? Eso es importante. En pacientes con insuficiencia hepática a veces la PCR va a permanecer en valores casi normales, ¿ya? ¿Correcto? El examen de orina es importante porque también vamos a encontrar leucocituria sin necesidad de encontrarnos frente a una infección urinaria, ¿ya? Ojo, es por tema de cercanía, ¿ya? El apéndice retrocecal va a estar en contacto con el uréter y va a ocasionar inflamación y esto podría ocasionar leucocituria, ¿ya? Hematuria no tanto, leucocituria sí, ojo, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar. Ya, entonces, estamos acá, continuando con el diagnóstico, tenemos la escala de Alvarado, ¿ya? Antes de hablar de escala de Alvarado, les vuelvo a recalcar que signos peritoneales es igual a cirugía, ¿ya? Es igual a cirugía. Entonces, el score de Alvarado es una serie de datos que se van a aglomerar, en total le va a asignar un puntaje y el máximo puntaje es el valor de 10. ¿Qué datos tenemos? Tenemos síntomas, tenemos signos y tenemos laboratorio. Dentro de los síntomas tenemos la migración del dolor, la anorexia, las náuseas y los vómitos, ¿ya? Dentro de los signos, el dolor en cuadrante inferior derecho, el rebote, la elevación de la temperatura, la leucocitosis, y además la desviación izquierda, ¿verdad? Correcto, hay una mnemotecnia para esto, Mantrels, porque viene esta pregunta, si bien el código Bravo suele venir, correcto, entonces es importante sabernos esta mnemotecnia. Que a las finales, pues simplemente es un aglomerado de todo lo que se presenta en una apendicitis, ¿no? Entonces, que podríamos intuir incluso, ¿ya? ¿Correcto? Bueno, dentro de estos datos tenemos que dos valores tienen 2 puntos. Uno es el dolor en el cuadrante inferior derecho y otro la leucocitosis. Pero yo quiero que presten atención a algo, que dentro del score de Alvarado, solamente, básicamente hay un signo que es signo peritoneal, que ¿cuál es? Es el rebote. Entonces, el rebote es un signo peritoneal, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten en un enunciado, entonces le digan, paciente, varón de, no sé, 15, 20 años, con dolor en el cuadrante inferior derecho, con náuseas, con vómitos, con fiebre, ¿verdad? Con leucocitosis, con McBurney positivo, y rebote negativo, y les digan, ¿cuál es la actitud? Entonces, cuando nos ponen así, el score de Alvarado nos puede confundir. Entonces, yo les planteo un método, que es simplemente ustedes deberían fijarse en el rebote, ¿ya? En el rebote. Porque si el paciente tiene rebote, sí o sí se tiene que operar, ¿correcto? Sí o sí se tiene que operar. Entonces, todos los demás parámetros del score de Alvarado sí sirven, es cierto, pero para el examen, ustedes en la pregunta deben buscar rebote. Donde ustedes busquen en el enunciado y pongan rebote positivo, Bloomberg positivo, de frente van a marcar ¿qué? Apendicectomía, ¿ya? Pero si ustedes en el enunciado no encuentran rebote positivo, ¿ya? No vayan a marcar apendicectomía todavía, salvo que sea la única clave más correcta, ¿ya? Porque si ustedes tuviesen duda diagnóstica, lo primero que deberían hacer es una tomografía, porque la tomografía es el gol estándar, ¿ya? Es el gol estándar. Entonces, el score de Alvarado nos ayuda, claro que sí, pero yo podría operar a un paciente con score de Alvarado de 6, pregunto, ¿podría operarlo? Si en el enunciado yo, luego de leer el enunciado de la pregunta, yo digo, no, este paciente tiene score de Alvarado de 6. Ah, no, pero la escala de Alvarado dice que 6 se observa. Pues, ¿qué debería hacer? Depende, ¿ya? Si tiene rebote positivo de frente, marquen cirugía, ¿ya? Marquen cirugía, ¿ya? Entonces, el rebote es el signo más importante. Si tiene 10 de puntaje de score de Alvarado, ya, ese sí, pues, el puntaje 10 incluye todos los valores y también incluiría el rebote. Entonces, ese paciente también iría a cirugía, ¿ya? Entonces, ojo. Correcto. Entonces, dentro de los estudios de imágenes,
de este tipo de pacientes se van a hacer, como dice acá, ante la duda, considere más pruebas de imagen, ¿ya? Ante la duda diagnóstica, ante la duda diagnóstica, ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué pruebas tengo? Tengo la radiografía. Esa radiografía, ojo, puede ser de tórax o de abdomen, ¿ya? ¿Por qué? En una de tórax, por ejemplo, puedo descartar una neumonía. En una de abdomen puedo descartar una obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, este es para descartar otras patologías, ¿ya? Y además, también anecdóticamente, en el 10% de los pacientes podrían presentarse fecalitos, ¿ya? Fecalitos. Y los fecalitos, ojo, son patognomónicos, ¿ya? Son patognomónicos de la enfermedad de apendicitis aguda. La ecografía, ¿en qué pacientes lo voy a pedir? En pacientes mujeres en edad fértil y niños. Debido a que en ellos, ¿qué puedo tener? Obviamente, si son mujeres, puedo tener abscesos tubováricos, embarazos ectópicos, quistes a pedículos torcidos, ¿verdad? Y son niños que puedo tener adenitis mesentérica, intususcepción. Entonces, por eso es útil en ese tipo de población. Sin embargo, en adultos jóvenes la ecografía no tiene ningún valor en realidad. La tomografía es el gold estándar, ¿ya? Es el gold estándar. Es la prueba que yo debo tomar ante la duda diagnóstica, ¿ya? Si yo duda, no meto a operar al paciente de frente. Debo tomarle, ¿qué? Una tomografía, ¿ya? Entonces, si tengo mi historia en mi enunciado clínico de la posible pregunta que nos puede venir, ponen paciente, varón de 35 años con dolor en zona epigástrica, con anorexia, con leucocitosis, McBurney dudoso. ¿Cuál es la conducta? Entonces la conducta obviamente es la tomografía porque yo tengo dudas, ¿ya? La tomografía es la conducta ante cualquier duda. Esa tomografía es con contraste, ¿ya? Con contraste, dice la radiografía oral y endovenoso, pero en la práctica es endovenoso nada más, porque no le puedo dar obviamente líquidos a un paciente que va a ser sometido a una cirugía posiblemente. En prácticamente todas las edades le puedo hacer tomografía, salvo en qué, en gestantes. ¿Por qué? Porque la tomografía es un estudio ionizante, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, en las pacientes gestantes, yo preferiría una resonancia magnética. Ojo, pregunta de examen también. Acá, por ejemplo, vemos un fecalito libre, ¿ven? En un fecalito libre, ¿a nivel de dónde? De la fosa ilíaca derecha en una radiografía de abdomen. Aquí vemos un fecalito en una ecografía. El fecalito obviamente está lleno de calcio, ¿ven? Parece que tuviese calcio, como un hueso, más o menos, ¿correcto? Entonces, debido a que es duro, no deja pasar las ondas acústicas. Por acá vienen las ondas acústicas. Quieren pasar y no pueden, rebotan. Y eso deja una imagen que se llama sombra acústica posterior. Sombra acústica posterior. Acústica posterior. Antes me gustaba hacer ecografía, ahora ya no mucho. ¿Ya? Y aquí es como lo vemos en una tomografía. Tomografía, aquí vemos que también un fecalito hiperdenso, ¿verdad? Hiperdenso. Recuerden que las pruebas de imágenes, ¿qué nos pueden informar? Nos pueden informar apéndice secal mayor de 6 milímetros. Así nos tienen que decir, para decir que está inflamada, con líquido periapendicular, con aumento de la densidad de la grasa periapendicular, con líquido libre también, ¿ya? Así nos van a informar en nuestros estudios. Pero, sin embargo, la mayoría de ecografías, ¿qué dicen? Signos indirectos de apendicitis aguda a correlacionar con la clínica, eso nos pone en sí. Y además abajito dice, este estudio no tiene ningún valor legal. Bueno, entonces la ecografía, la tomografía es mejor, no se vayan a olvidar, ¿ya? En relación a la apendicitis aguda, el diagnóstico diferencial es variado. En relación a ambos sexos, obviamente tenemos coleconefritis, colecistitis, neumonía, duodenitis, Crohn, divertículo. La adenitis mesentérica se va a presentar sobre todo en los niños, ¿ya? Se debe a una inflamación de los ganglios del mesenterio. A nivel del mesenterio tenemos ganglios. Estos ganglios se van a inflamar sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedente de ¿qué? De una semana antes tener una infección respiratoria alta o una diarrea, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esta diarrea o esta infección respiratoria alta va a ocasionar que los ganglios se inflamen a nivel del mesenterio y ocasiona dolor. Sin embargo, este dolor no es tan severo, es un dolor moderado que es manejable con analgésicos y que no amerita ninguna cirugía, ¿ya? Ese es el manejo de la adenitis mesentérica. En pacientes varones siempre hay que pensar en problemas testiculares, orquitis, torsión testicular.
Pero obviamente en la pregunta nos van a poner que hay dolor a nivel del testículo, ¿ya? Dolor a nivel del testículo o dolor desde que se irradia de la fosa ilíaca derecha a la zona testicular también. Igual que los cálculos ureterales también, dolor en cuadrante inferior derecho que se irradia hacia el testículo. O sea, esa irradiación nos tiene que hacer pensar en un problema urológico, ¿ya? Alejarnos la posibilidad de una apendicitis. Ojo. Los trastornos ginecológicos ya lo van a ver en ginecología, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, quiste ovario a pedículo torcido, ¿correcto? Pero este síndrome de acá, del medio mes, ¿correcto? El síndrome del medio mes intermenstrual, o este nombre medio extraño, correcto, se va a dar en el día 14, de la menstruación. ¿Debido a qué? Debido a una eclosión. Acá tenemos el ovario, el óvulo está acá y va a eclosionar, va a salir. Al salir del ovario, en el día 14, en busca de un espermatozoide, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a ocasionar una ruptura del tejido ovárico y eso ocasiona un pequeño sangrado, un pequeño derrame de líquido inflamatorio y eso ocasiona irritación del peritoneo y dolor. Síndrome del medio mes, ¿ya? En mujeres en edad fértil, obviamente. Vamos a hacer una pequeña diferenciación del plastrón con el absceso apendicular, ¿ya? Bueno, el plastrón apendicular y el absceso apendicular son complicaciones de la apendicitis, ¿ya? Sobre todo, estas patologías se van a presentar en pacientes jóvenes, ¿ya? En jóvenes, ¿correcto? ¿Debido a qué? A que los jóvenes son fuertes, o sea, somos fuertes, ¿correcto? Entonces, va a aguantar el dolor el joven. Y además, si tiene, pues, la mamá, la tía, la abuela, o alguien que va a la farmacia y le compra analgésicos y antibióticos, con mayor razón va a aguantar un poco el dolor, va a aguantar un poco el cuadro, ¿ya? Entonces su apendicitis se va a transformar en un plastrón o en un absceso apendicular, ¿ya? El apéndice normalmente pues está libre ahí en la cavidad abdominal, pero dentro de la cavidad abdominal tenemos un tejido que se llama epiplon. El tejido epiplon es como un delantal, es como los bomberos del abdomen. Este epiplon va a ir donde hay inflamación. Si el apéndice está inflamado y tiene un huequito, viene el epiplon y lo va a querer englobar, ¿ya? Y eso forma el plastrón. Además, las mismas asas intestinales también quieren englobar esta perforación y forman el plastrón. Cuando esto se contiene y se evita pues que se rompa, que se forme pus, es plastrón. Pero cuando ya no se contiene mucho y se comienza a formar pus, más pus, más pus, más pus, se forma ¿qué? Un absceso apendicular. Y vamos a ver cómo diferenciamos estas dos patologías. ¿Ambas van a tener masa en fosa ilíaca derecha? Sí, ambas tienen masa, ¿ya? En fosa ilíaca derecha. ¿Ambas tienen dolor? Sí, ambas van a doler, ojo. Historia subaguda de apendicitis, sí, 5 días de dolor, 5 a 7 días de dolor, ¿ya? 5 a 7 días de dolor, ojo, ¿ya? Pero la diferencia básicamente radica en los signos de peritonitis. El plastrón apendicular no va a tener signos de peritonitis. En cambio, el absceso apendicular sí, puede tener incluso signos peritoneales, ¿ya? Y además, obviamente, va a tener, ¿qué? Va a tener fiebre, va a tener leucocitosis, ¿ya? Va a tener PCR elevado, ojo, PCR elevado, ¿ya? Ojo. En el diagnóstico de un paciente con apendicitis aguda, perdón, con plastrón apendicular y absceso apendicular, también tenemos como prueba diagnóstica la tomografía, ¿ya? Tomografía, con contraste oral y endovenoso, ojo, nos permite ver mejor, ¿ya? En el tratamiento es diferente. Mientras el plastrón apendicular es un cuadro más o menos leve, amerita un tratamiento médico. Tratamiento cariño, tratamiento médico, ¿ya? Médico. En cambio, el absceso apendicular, acá tenemos un absceso, y de ahora en adelante ustedes tienen que meter en su chip que todo absceso se drena, pero los abscesos intraabdominales, porque el absceso apendicular es un absceso intraabdominal a las finales, ¿cómo se van a drenar? Vía percutánea, ¿ya? Entonces, el paciente tiene que ser sometido a un drenaje percutáneo. Obviamente este drenaje percutáneo no es a ciegas, es guiado ¿por qué? Por una tomografía o una ecografía, ¿ya? Idealmente una tomografía. Drenaje percutáneo. En el seguimiento de estos pacientes, tanto el plastrón que se somete a tratamiento médico y el absceso que se somete a drenaje percutáneo, el tratamiento de seguimiento va a ser el mismo, que ¿qué es?
consta en la apendicectomía diferida o apendicectomía de intervalo, que se da entre las 8 y 12 semanas posterior al cuadro agudo, ¿ya? En relación al tratamiento médico, es 2 semanas de antibióticos, ojo, 2 semanas de antibióticos, ¿ya? ¿Qué antibiótico daríamos a estos pacientes? Obviamente, si hay una infección por E. coli y por bacteroides, tendría que ser una combinación de antibióticos para gram negativos y para anaerobios. Por ejemplo, una combinación muy usada es que gentamicina, clindamicina. Otra opción muy usada es ciprofloxacino, metronidazol. Otra opción es ceftriaxona para gram negativos, metronidazol para anaerobios, ¿verdad? Entonces, esas más o menos son las combinaciones que usamos en la práctica. Entonces, apendicitis aguda, tratamiento. El tratamiento de la apendicitis va a depender obviamente del grado de complicación. Cuando hablamos de apendicitis no complicada, estamos hablando de apendicitis sin peritonitis. Y apendicitis complicada hablamos de peritonitis. Ojo, peritonitis, ¿ya? Vamos a trazar una raya que me olvidé de ponerlo. Uy, bien derechita mi raya. ¿Ya? Y acá vamos a ver peritonitis local, ¿ya? Y acá vamos a ver peritonitis difusa. Ojo. Bueno, entonces el abordaje de la tanto apendicitis no complicada como complicada es la apendicectomía. Ojo, y la apendicectomía es laparoscópica. En todos los escenarios la apendicectomía es laparoscópica, ¿ya? Debido a que la apendicectomía laparoscópica tiene menos ¿qué? Menos dolor. Es lo que tiene menos dolor. Y el paciente se va a recuperar más rápido va a ir a su trabajo. Ojo, ¿ya? Entonces, es la indicación. O sea, apendicectomía abierta es prácticamente nula en ningún escenario, ¿ya? La apendicectomía laparoscópica es mejor en todos los escenarios, salvo en uno, por si preguntaran, ¿ya? Se dice que la apendicectomía laparoscópica tiene un aumento de abscesos intraabdominales. Eso sí se dice, ¿ya? Yo lo dudo, la verdad, pero la bibliografía dice eso. Ojo. Bueno, ¿qué más debemos saber en relación al abordaje, al tratamiento de la apendicitis? El lavado de cavidad. En la apendicitis no complicada no hay peritonitis, o sea, no hay líquido, no hay pus, entonces no es necesario ningún lavado. En cambio, la apendicitis complicada, en estos pacientes sí va a haber pus. En la localizada esta pus está solamente en una zona, por eso no debo lavar. ¿Por qué? Porque si yo lavo voy a distender la pus de un sitio a todo el abdomen, por eso no lavo, ojo, ¿ya? En cambio, la difusa, debido a que todo el abdomen tiene pus, ahí sí tengo que lavar de manera profusa, con 10, 15 litros de cloruro, hasta que salga clarita el agua. Ojo, perdón, el cloruro, ¿ya? Ojo. El drenaje va a depender también. En apendicitis no complicadas, como no hay nada que drenar, no hay pus, no es necesario el drenaje. En cambio, en apendicitis complicadas, ¿ya? En estos pacientes sí, debido a que obviamente se puede quedar la pus dentro del abdomen. Entonces, sobre todo en las apendicitis localizadas hay que utilizar drenaje. En las difusas, los libros dicen que sí, que no, pero en la práctica generalmente siempre ponemos drenajes. Ojo, ¿ya? La antibiótico profilaxis quiere decir tratamiento ya por menos de 24 horas, ¿ya? Y terapia antibiótica quiere decir tratamiento por más o menos 7 días, ojo, por 7 días, ojo, ¿ya? La profilaxis antibiótica, la definición lo vamos a ver más adelante también, ¿ya? Ojo. Entonces, en los pacientes con apendicitis no complicada, basta con antibiótico profilaxis, o sea, con darle su antibiótico antes de la inducción anestésica, correcto, y mantenerlo si quieren 3 dosis, o sea, 24 horas, ¿ya? Es suficiente para ellos, ¿ya? En cambio, en la apendicitis complicada no es suficiente. ¿Por qué? Porque le va a faltar. Entonces, en la apendicitis complicada, ¿qué damos? Terapia antibiótica, 7 a 10 días. Para la apendicitis no complicada no es necesaria la terapia antibiótica. La apendicitis no complicada incluye prácticamente la apendicitis congestiva, la congestiva y la supurada, ¿ya? La supurada. Esta incluiría, ¿qué? La gangrenada y la perforada. Ojo, ¿ya? ¿Qué nos pregunta también? El tema del cierre de la herida operatoria, ¿ya? La herida operatoria en pacientes con apendicitis complicadas se podría dejar abierta, ¿ya? Ojo, se podría dejar herida operatoria abierta. Es válido.
¿Por qué dejaríamos la herida operatoria abierta en una apendicitis complicada? ¿Por qué? Porque es una zona contaminada, sucia. Pus es igual a herida sucia. Entonces, las heridas sucias se pueden dejar abiertas, ¿ya? Y la apendicitis no es una excepción. Cuando digo abierto, me refiero obviamente solamente al tejido celular subcutáneo, ¿ya? Ojo. Apendicitis en casos especiales. Tenemos los siguientes casos especiales. Niños, gestantes, ancianos, VIH, ¿ya? Tanto en niños, gestantes, ancianos y VIH, el pronóstico es peor, ¿ya? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se complican más rápido, ojo, ¿ya? Se complican más rápido. Los niños, si bien es cierto, no pueden darte mucha información porque no hablan muchas veces y no te comunican bien, lo que prima en ellos es el dolor. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer con estos niños? Un buen examen físico. El examen físico es el que manda, ¿ya? Pueden tener diarrea o estreñimiento, fiebre, se complican de manera precoz. ¿Por qué se complican de manera precoz? Porque su epiplon, ese delantal que acudía al llamado a tratar de calmar la infección, la inflamación, es corto, no está tan desarrollado como el adulto. Entonces, por eso rápidamente hacen peritonitis, al igual que las gestantes también rápidamente hacen peritonitis, ¿ya? En los niños, ¿cuál es el tratamiento? Apendicectomía laparoscópica, ¿ya? En las gestantes, recuerden que en gestantes la apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, más frecuente en el segundo trimestre, ¿correcto? Tiene signos especiales como el de Alder, que no es otra cosa que un McBurney en gestante, ¿ya? McBurney en gestante, y el Bryan, que no es otra cosa que un Robson en gestante, ¿ya? ¿Cómo así? El Alder consiste en el paciente, la paciente mujer echada, le palpamos el cuadrante inferior derecho y le duele. Le pasamos a decúbito lateral izquierdo, o sea, de costadito, le palpamos la misma zona y le sigue doliendo. Eso es Alder positivo. El Bryan no es otra cosa que ¿qué? Que percutirle el útero en la zona izquierda y le va a ocasionar en el dolor derecho, así como un Robson. Por eso le digo McBurney en gestante y Robson en gestante, ¿ya? El tratamiento para la apendicitis en gestante depende del trimestre, ¿ya? Se creía que en el primer y segundo trimestre, en el primer trimestre, perdón, pues obviamente se forma el bebé, ¿no? Está la embriogénesis. Entonces, se creía que el neumoperitoneo, o sea, el gas, el CO2, que se insufla en el abdomen, tenía un efecto teratogénico sobre la embriogénesis. Por eso decían que mejor no, cirugía abierta, pero eso ya ha quedado descartado. Entonces, también se puede hacer cirugía laparoscópica en el primer trimestre. En el segundo trimestre es el momento ideal. ¿Por qué? Porque el bebé está formado, ¿ya? Y además el útero todavía no es tan grande, nos va a permitir maniobrar y operar al paciente. El tercer trimestre es un problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el bebé ya está formado, pero el útero es demasiado grande y nos va a dificultar la laparoscopía. Pero sin embargo, así como dificulta la laparoscopía al útero, también va a dificultar la cirugía abierta. Es por ello que siempre que se pueda hay que someter al paciente a apendicectomía laparoscópica. Siempre, ojo, ¿ya? Siempre. Ya por ahí una pregunta de 28 semanas en un ENAM pasado, ¿ya? La clave era apendicectomía laparoscópica, ¿ya? Siempre que se pueda, apendicectomía laparoscópica. Es más, la apendicectomía abierta se asocia a parto pretérmino, ¿no? En mayor frecuencia que la apendicectomía laparoscópica, ojo, ¿ya? En ancianos, la sintomatología es más lavada, más frecuentes son las complicaciones, hay que pensar en patologías oncológicas, es importantísimo esto. Varias veces he visto patinar, correcto, que entrar por una supuestamente apendicitis y encontrarnos un cáncer de colon. Es muy frecuente este error, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí también toma importancia, pues, la historia previa, ¿no? La pérdida de peso, la anemia, ¿verdad? Y todo eso. VIH. El VIH también es más en pacientes con VIH es más frecuente la apendicitis que en la población en general. Y son también más frecuentes las complicaciones por diagnóstico tardío, ya debido a que el VIH pues a veces cursa con diarrea crónica, dolores crónicos, podemos menospreciar un dolor de apendicitis y decir que es algo común o normal, no, pues por eso justamente el diagnóstico es tardío y se complican estos pacientes. Además del VIH, también en pacientes con VIH, perdón, tenemos infección por citomegalovirus, y la infección por citomegalovirus causa una colitis que se puede confundir ¿con qué? Con apendicitis, ¿ya? Ojo, el citomegalovirus es la causa más frecuente de colitis infecciosa en pacientes con VIH, pregunta de examen también, ¿ya? Mujeres en edad fértil, en mujeres en edad fértil hay que tener en cuenta que la laparoscopía es la que ofrece mayores ventajas, ¿ya?
Es la que ofrece mayores ventajas, ojo. Esto en relación a que, por ejemplo, si tenemos en una guardia dos pacientes, un joven de 35 años ya con dolor y una mujer de 30 años con dolor. Ambos nos parecen que es apendicitis y solamente tengo un equipo de laparoscopía. ¿En quién lo utilizaría? ¿Ya? Entonces, en realidad en cualquiera de los dos podríamos utilizarlo, ¿no? Sería lo ideal. Pero si tenemos solamente un equipo, deberíamos usarlo en la mujer, porque la mujer tiene más posibilidades de otros diagnósticos diferenciales, como el absceso tubovárico, quiste, ¿verdad? El embarazo ectópico, qué sé yo, por eso, ¿ya? En relación al plastrón, me olvidé de decirles que obviamente el plastrón en su seguimiento va a cirugía diferida, ¿verdad? Apendicectomía de intervalo. Sin embargo, eso es en la teoría. En la práctica prácticamente nadie los opera, ¿ya? En la práctica nadie los opera. Pero eso sí, y eso sí quiero que decirles a ustedes, y tiene que quedar en claro, que todos los plastrones apendiculares, ¿ya? Y todos estos problemas tienen que ir seguidos, si es que no lo van a operar, porque hay nuevas guías, hay nuevas conceptos en relación al manejo de esto. Si no lo vas a operar, siempre tienes que hacerle una tomografía y una colonoscopía control. Colonoscopía control. ¿Por qué? Porque nada te dice que este plastrón no fue apendicitis o este absceso tampoco fue apendicitis y fue un cáncer, ¿ya? Por eso siempre que en el seguimiento hay que tomar tomografía y colonoscopía para descartar un cáncer, ¿ya? Es un dato muy importante. Ojo. Tumores apendiculares, ¿ya? Los tumores apendiculares son diversos. Obviamente, el tumor benigno más frecuente, es el mucosele, ¿ya? El mucosele. El tema con el mucosele es que se puede confundir con otro diagnóstico, que es el pseudomixoma peritoneal. Y el pseudomixoma peritoneal sí es un problema. Ojo, ¿ya? ¿Correcto? ¿Cuál es el tumor más frecuente del apéndice? Es el tumor tipo carcinoide, ¿ya? Carcinoide, ojo. Y el tumor carcinoide es un tumor neuroendocrino, así se le conocen ahora, como tumores neuroendocrinos, ¿ya? Cariño. Que deriva de las células de Kulczycki, ¿ya? Que justamente son células neuroendocrinas, células de Kulczycki, ojo, ¿ya? ¿Cuál es la ubicación más frecuente del tumor carcinoide? ¿Cuál es la ubicación más frecuente? Hay un montón de preguntas en relación a que cuál es la ubicación más frecuente de tumor carcinoide, de apéndice, recto o intestino delgado, ¿ya? Hay una pregunta reciente de su especialidad del año 2019, ¿ya? En la cual ponen a las tres, tanto a intestino delgado, apéndice y recto, en una sola clave, ¿ya? Era una pregunta cuyas claves tenía así, ¿no? Una clave era apéndice, intestino delgado, recto, otra clave era apéndice, bronquio, recto, otra clave era así, de esa manera, ¿ya? Entonces, la clave más frecuente que dieron en este examen de CONAREME fue intestino delgado, apéndice, recto, ¿ya? Entonces, a veces nos vienen en los simulacros y la clave generalmente suele ser que apéndice, ¿ya? En los simulacros, ¿ya? Sin embargo, si somos estrictos, en la actualidad la NCCN y la AJCC, ¿correcto? Dan como lugar más frecuente de los tumores neuroendocrinos y tumores carcinoides al intestino delgado, ¿ya? Al intestino delgado. Y del intestino delgado, ¿cuál es la parte más frecuentemente afectada? El ilio, ¿ya? El ilio. Entonces, si tuviésemos que hacer un cuadrito un cuadrito de frecuencia, diríamos que es más frecuente en el intestino delgado, en segundo lugar el apéndice, y en tercer lugar el recto, ¿ya? El recto, ¿ya? Ojo. ¿Cuál será más frecuente, el ilion o el apéndice? Bueno, ahí no se sabe, pero yo marcaría apéndice más que ilion, ojo, ¿ya? Pero si viene intestino delgado sin dudar es más frecuente que apéndice, ojo. Características micro y macroscópicas. Obviamente el tumor carcinoide lo vamos a diagnosticar con la patología, pero sin embargo también tiene una característica macroscópica y que suelen ponerlo en las preguntas. ¿Cuál es esta característica macroscópica? Su coloración amarillenta. Su coloración amarillenta como grasita, ¿ya? Ojo. Además, debemos saber que cuando el tumor carcinoide involucra la base apendicular, ¿ya? La base apendicular, el mesoapendicular, correcto, ¿ya? O tiene más de 2 centímetros, este tumor posiblemente ya hizo metástasis, o sea, es un tumor, hizo metástasis ganglionar básicamente, o sea, los ganglios de la zona del colon, ¿ya? Es un tumor de cuidado,
¿ya? Es por eso que el manejo va a ser diferente. Por ejemplo, si nos encontramos con un tumor carcinoide menor de 2 centímetros que no invade el meso ni la base apendicular, ¿basta con qué? Con una apendicectomía. Basta con una apendicectomía y el paciente, entre comillas, estaría curado. ¿Ya? En cambio, en un paciente que lo estamos operando y vemos una tumoración amarillenta mayor de 2 centímetros, invade el meso y o la base apendicular, aquí ya el manejo cambia. El manejo no es suficiente una apendicectomía. El manejo correcto es una mecolectomía derecha radical, o sea, sacar ganglios también, porque podrían estar ya invadidos por tejido tumoral. Ojo, ¿ya? Ojo. Y la otra patología oncológica frecuente del apéndice, el segundo lugar es el adenocarcinoma, ¿correcto? Que es más o menos el 5%, el 2 al 5%. ¿Ya? El adenocarcinoma apendicular tiene peor pronóstico, a pesar de ser menos frecuente. Entonces, debido a su peor pronóstico, ¿qué va a pasar con este paciente? Debe ser sometido a una micolectomía derecha radical de entrada, ¿ya? En micolectomía derecha radical de entrada. Ojo. El síndrome carcinoide. Si bien es cierto, el tumor carcinoide, su diagnóstico es con AP, o sea, al microscopio yo debo diagnosticarlo, el síndrome carcinoide se va a diagnosticar de otra manera. ¿Ya? En primer lugar, el síndrome carcinoide, ¿por qué se da? Porque hay producción de una hormona, que es la serotonina, ¿ya? La serotonina va a ocasionar una serie de problemas, ojo, en el organismo. Pero para que se produzca esta serotonina debe haber como condición necesaria una metástasis hepática, ¿ya? Una metástasis hepática. Salvo en... Cariño, ¿qué tal esto? Uy. Pasó. Lucas, no puedo escribir. Ahora sí. Metástasis hepática, ojo, ¿ya? La metástasis hepática es condición sine qua non para que se dé el síndrome carcinoide, condición necesaria. ¿Salvo qué? Salvo en tumores carcinoides del bronquio. Cuando tenemos tumores carcinoides del bronquio, de los bronquios, no es necesario metástasis hepática para que se dé síndrome carcinoide, ¿ya? ¿Cuál es el signo más frecuente de este síndrome carcinoide? La rubefacción facial, o sea que te pongas rojo como tomate, ¿ya? Rubefacción facial, es lo más frecuente. Aparte tendríamos que crisis asmatiformes, taquicardia, palpitaciones, sudoración. En el diagnóstico vamos a investigar qué es la serotonina, pero no la serotonina en la sangre, sino su metabolito. ¿Cuál es su metabolito? El ácido 5-hidroxiindol acético, ¿ya? El ácido 5-hidroxiindol acético. Ya, este ácido lo vamos a investigar ¿dónde? En la orina. Y esto nos da el diagnóstico de síndrome carcinoide. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome carcinoide? Antagonistas de la serotonina. Entonces, son medicamentos como electrotiide y sus derivados, ¿ya? Y sus derivados. Bueno, ¿ya? Correcto. Derivados. Vamos.